Muy bien. Tengan ustedes muy buenos días, mis queridos alumnos, la sección de quinto grado. Hoy día, buenos días, Daniel. Hoy día nos estamos nuevamente conectando para poder interactuar en nuestras clases de geografía. Hoy día estamos jueves 31 de marzo, mis queridos alumnos. Ya estamos terminando casi un mes de nuestras clases, nuestras labores, su trabajo de ustedes, ¿no? Y dándole gracias a Dios, pues, mis queridos alumnitos, ustedes también están ahí gozando de buena salud y listos y prestos para poder compartir la clase del día de hoy de geografía, mis queridos alumnos. La bienvenida a cada uno de ustedes, mis queridos alumnos. Vamos a empezar, ¿ya? Vamos a iniciar, vamos a asistencia, mis niños, asistencia es muy importante, así que atento por favor a su nombre y apellido que les voy a estar llamando para poder poner. Créanme tu micro, por favor, Daniel, creo que tu micro está haciendo un poquito de interferencia, ¿eh? Muy bien. Y estamos 31 de marzo, mis niños. De marzo. Muy bien. Andrew, ¿se encuentra Andrew? Presente, profe. Bien. Daniel. Presente. Bien. Jesús. Presente. Muy bien, Jesúsito. Dana. Dana. Presente. Bien. Alexander Macarupo. ¿Está Alexander? Mario. Presente, profesor. Está Alania Noriega. Yandy. Yandy. O Handy. Yandy. A ver. Presente, profesor. Discúlpame, mi niña. ¿Eres Yandy o Handy? Yandy. Ok, perfecto. Gracias. Yandy. Muy bien, Yandy. Muy bien. Estamos todos. Entonces, creo que estamos todos en la lista. La sección creo que tiene problemas con tu audio. Creo que Macaropú no me puede escuchar, creo que la lista. Muy bien, mis queridos alumnos. ¿Está con sueño, Jesús? ¿No durmió bien hoy día? Yo ahí un poquito y bostezando ahí. No descansó bien. Sí, mis niños. Entonces, vamos a empezar, pues, nuestra clase del día de hoy, chiquitos. Habíamos estado, pues, comentando, ¿no? Que la estructura, ¿no es cierto? Cómo están formados, ¿no? Las capas de la Tierra. ¿Ah? Son 3 capas, ¿no? A ver, ¿cuáles son esas 3 capas, sobre Andrew? ¿Te acuerdas? La corteza terrestre, ¿Ah? el manto ¿Ah? y el núcleo. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, dice pues que la geósfera, o las capas de la Tierra, estaba conformado por 3 capas, ¿no es cierto? Pero esas capas también tenían, por ejemplo, subcapas, tenían capas intermedias, ¿no es cierto? Como por ejemplo, como el manto, por ejemplo, ¿no? Tenía, por ejemplo, 2 capas, como el núcleo interno y el externo. Y también nos decía, por ejemplo, que en una de las capas, por ejemplo, hay más temperatura que llega a los 6.000, ¿no? Entonces, los 6.000 grados centígrados, imagínate de temperatura. Pues, sí, pues no, y hoy vamos a ver, chiquitos, vamos a ver otro temita que tiene que ver también, ¿no? Con las fuerzas, mis niños, ¿no es cierto? Con las fuerzas que por supuesto, cuando decimos fuerzas, por ejemplo, cuando hablamos de la geodinámica, chiquitos, ¿ya? Cuando hablamos de la geodinámica interna, por ejemplo, geo, ¿qué significa? Tierra, ¿sí o no? No te olvides que geo significa tierra. Y hicimos dinámica, viene de dinamismo, viene de fuerza. ¿Entiendes? La gran cantidad de fuerza, de poder, ¿no es cierto? De acción y de lo que tú ves, mi niño. Lo que tú puedes ver, ¿no es cierto? Lo puedes percibir a nuestro alrededor, por ejemplo, ¿no? Ves, por ejemplo, hay un pequeño cerrito, unas pequeñas elevaciones, ¿entiendes? Las cordilleras, las montañas, todo lo que se concierne a relieve. Entonces, cuando decimos geodinámica, nos estamos refiriendo a la Tierra, ¿cierto? Geo viene de tierra, dinámica viene de dinamismo, de fuerza, de acción, que justamente ejerce, ¿cierto?, en formar los relieves. Y estos relieves se formaron
a estas fuerzas, a las fuerzas internas y a las fuerzas externas del mismo. ¿Entiendes? Entonces, así quedó conformado, pues, chiquito. Cuando hablamos, por ejemplo, de las fuerzas internas, que vamos a hablar, vamos a hablar también de las cordilleras, ¿no? De esos cerritos que quedaron elevados, ¿por qué? Porque justamente por la misma fuerza, por la fuerza que se encontró dentro de las partes muy profundas, ¿no es cierto?, de las capas de su suelo. Entonces eso hizo que salieran con mucha fuerza hacia arriba, y por eso que algunas quedaron así tan elevadísimas, pues, como por ejemplo las cordilleras, ¿no es cierto?, las cadenas de montañas, ¿ah? Por ejemplo las bahías, ¿ah? Hemos estudiado, por ejemplo, también, ¿no es cierto? A ver, ¿qué hemos estudiado anteriormente? Las formas de relieve, ¿ah? ¿Se acuerdan cómo hemos estudiado chiquitos? Claro, ¿no es cierto? Entonces, en la geodármica interna se refiere, ¿no?, a las formas a donde va a moldear también, por ejemplo, la Tierra, ¿no es cierto? Entonces ahí viene, por ejemplo, en la geodármica interna también vamos a hablar, por ejemplo, ¿no?, del diastrofismo, ¿ya? Y cuando hablamos también del diastrofismo, mis niños, hablamos, por ejemplo, ¿no?, de que son todos los movimientos, que como te decía, ¿no?, todos los movimientos o las perturbaciones, chiquitos, todas las perturbaciones, ¿de quién? De la corteza continental del niño, ¿no? ¿Debido a qué, chiquitos? Debido a las fuerzas endógenas, ¿ya? Debido a las fuerzas endógenas o tectónicas, ¿ya?, que van a ocasionar, por supuesto que van a ocasionar los, como te dije un momento, los levantamientos, ¿ya? Los levantamientos o hundimientos. También van a poder hacer, por ejemplo, las compresiones, las fracturas, los plegamientos y también, por ejemplo, los sismos, ¿ya? En algunas partes, por ejemplo, ¿no?, de la Tierra, por ejemplo, vamos a encontrar, o va, por ejemplo, a salir, o a aflorar, por ejemplo, chiquitos, por ejemplo, las aguas termales, pues, ¿ah? Las aguas termales, por ejemplo, que son aguas calientes, ¿no? Por ejemplo, a ver, aquí en el departamento de Cajamarca, por ejemplo, baño de Lima, pues, mira, ¿cómo salen esas aguas? Del subsuelo, o cómo aflora, ¿no es cierto?, cómo sale una gran cantidad de agua. Y aguas hervidas, calientes. Si tú metes ahí, por ejemplo, si tú introduces un huevo, imagínate que se sancocha, ¿no? Puedes tú darte cuenta, mira la temperatura que puede tener estas aguas. Pero son aguas realmente son naturales. No es que de repente abajo hay algo que esté ahí, no, la misma temperatura del mismo subsuelo de las capas hace que salgan esas aguas calientes. No solamente en Cajamarca, también, por ejemplo, en la Sierra de Lima, también, por ejemplo, también hay baños termales. Hay baños termales que también. Hay baños, por ejemplo, baños termales medicinales. Mucha gente, por ejemplo, se va aquí a estos lugares, ¿no? Sea, por ejemplo, ¿no?, para poder curarse, ¿no?, por ejemplo, uno de los dolores de los huesitos. Están mucha gente. No solamente mis niños, aguas termales, también, por ejemplo, también salen aguas, hay manantiales también chiquitos. Hay manantiales, ¿no? Aguas, que son, realmente son frías, ¿no? Imagínate. Entonces, así está conformado justamente cuando hablamos. Vamos a compartir, a ver, una pequeña ilustración de cómo está conformado, pues, la geodinámica interna, pues, chiquitos. Si tú te das cuenta, por ejemplo, mira, mi niño, mira, esto es la geodinámica interna, ¿no es cierto?, a los movimientos, ¿no?, a la fuerza que justamente están en el subsuelo, ¿entiendes? Estos son, como tú ves acá, mira, seguidos, esto, Carlos, ¿no?, las fracturas, y tiene, por ejemplo, los plegamientos, ¿no? Los plegamientos y todos los hundimientos, ¿cierto? Lo que justamente presenta, ¿no?, en la geodinámica interna, ¿ya? Aquí, por ejemplo, aquí, mira, por ejemplo, él dice el plano de una falla. Acá hay una pequeña falla, una pequeña modificación, ¿sí? Estas son las direcciones, son los saltos de falla. Estos son los labios de las fallas que pueden ocasionar, pues, niños, ¿no?, lo que se mira en las partes, chicos, ¿no?, de la Tierra.
Vamos a ir compartiendo, mis niños. Vamos a compartir el tema para que tú también vayas observando. Y mi niño, vamos a traer el tema. Estoy un poquito con la garganta, parece que el clima también está un poco. No sé, ahorita. El cambio de equipo tengo como que un poco chocado. Muy bien. Entonces, aquí tenemos pues justamente, ¿no? No te olvides que cuando hablamos de la geodinámica, hablamos de la fuerza de la acción, de los movimientos, ¿no es cierto? Que está formado, ¿no? Aquí en chiquitos, los relieves, ¿ya? No te olvides, pues. Geo viene de tierra y dinámica viene de dinamismo, de fuerza de acción, ¿no es cierto? Que tiene justamente la tierra, pues, niño. Y cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? de las fuerzas internas, hablamos justamente, ¿no? Donde la geodinámica, por ejemplo, es la ciencia que va a estudiar, por ejemplo, ¿qué cosa va a estudiar? Va a ser la modificación de mi niño, ¿ya? La modificación, por ejemplo, donde se va a modificar mi niño. Donde se va a modificar, ¿qué cosa? Se modifica la tierra o la corteza terrestre, ¿ya? Mira, aquí, por ejemplo, mira, mis niños, mira cómo ha visto, mira la fuerza interna, mira lo que ha podido ocasionar. Una enorme, mire chiquito, una montaña, conociendo. Por ejemplo, que dice el Alpamayo, la cordillera blanca, dice de Anga, la montaña más bella del mundo, debido a qué? A una cima piramidal, así perfectamente chiquito. Es una enorme montaña. ¿Qué cosa es acá, por ejemplo? Estos blancos que tú ves acá, por ejemplo, ¿qué cosa es? Son bloques de hielo. Bueno, a mayor altura hay más ¿cierto? Hay grandes glaciares, por ejemplo. ¿Sí? Y es una de las, digamos, de la majestuosidad, ¿no es cierto?, que nos brinda, por ejemplo, la naturaleza, ¿no? Pues eso se debe, a qué chiquito se debe justamente, ¿no?, a las fuerzas internas, a la geodinámica interna, ¿no? Hablamos acá, por ejemplo, del diastrofismo. Diastrofismo. Diastrofismo, como tú te das cuenta, dice que son todos los movimientos, son todos los movimientos o las perturbaciones que se van a presentar, ¿no es cierto?, ¿dónde? En la corteza continental que tú estás mirando aquí, ¿ya? ¿Entiendes? Movimientos son perturbaciones y a la vez también lo va modificando, lo va moldando, ¿cierto? ¿Debido a quién, chiquito? ¿Debido a qué? Debido a las fuerzas que hay, a las fuerzas endógenas, ¿cierto? Endógenas o a las fuerzas tectónicas. Porque tú sabes pues, que dentro de los subsuelos de la Tierra están ahí capas, ¿no es cierto? Y las capas todo el tiempo están en movimiento. Todo el tiempo están en movimiento. Pero cuando se mueven ya en digamos, un momento muy brusco, entonces ahí se va a modificar pues, un movimiento, un temblor, ¿no? Cuando son movimientos no están, digamos, algo leves, por ejemplo, como anoche se puede sentir un pequeño revesón, ¿no? Y tiempo tienes razón. Un pequeño temblorcito, un pequeño desfogue, digamos, de la fuerza de la Tierra. Pero es mejor que sea así, pues, ¿sí? Es mejor que haya así estos movimientos, así, ¿no? Algo, digamos, no tan fuerte, digamos, para que vayan libera, ¿no es cierto?, la fuerza de la energía en la que se concentra. Entonces es mejor que vayan los movimientos para que la Tierra vaya desfogando. Porque no sé si se concentra toda esa fuerza, toda esa energía. Imagínate, pues, por eso que ya viene, ahí sucede, pues, ya un temblor, un terremoto, un sismo, ¿sí? Y cuando ocurre esto, pues, ya, imagínate, pues, son destructivos. ¿Ah? Cuando hablamos de un terremoto, pues, hablamos de 6, de 7 grados, ¿cierto? Ahí sí ya la tierra se resquebraja, pues. ¿Ah? Hay fisuras, ¿ya? A veces cuando ocurre esto hay fisuras, ¿no? Cuando ocurrió, por ejemplo, ¿no?, en el terremoto del 2007, aquí en Ica, ¿no es cierto? Toda parte de Ica, Pisco, por acá, todos esos lugares, ¿no? En Pisco fue lo más fuerte que pudo pasar, porque creo que ahí fue digamos, el epicentro, pues. Donde es el epicentro chiquito, ahí donde el movimiento es mucho más fuerte. Entonces, la onda expansiva del movimiento ya va llegando, conforme se va extendiendo, va a llegar, pues, por eso que en algunas zonas a veces no se siente, ¿ah? Como ocurrió, por ejemplo, creo que este año ha sido, sí, pues, este año ha sido, que también hubo, por ejemplo, un terremoto, ¿no?, acá en la Sierra, este año también, sí, pues, este año ha sido, cuando fue en la mañana, fue temprano, entonces acá en Lima también se sintió,
¿no? Se sintió ese movimiento muy brusco, pero donde fue en el epicentro, por supuesto, pues niños, que ahí sí la tierra se resquebrajó, todas las carreteras se partieron, los puentes se cayeron, todo, ¿no es cierto? Partes de los relieves, de los pequeños elevaciones de los cerros, ¿no? Se deslizan, se desmoronan, porque en el movimiento, ¿no es cierto? Y con la humedad, pues chiquito, ¿ah? Con la humedad, Dana, a ver si me está escuchando, Dana, no sé si está escuchando, creo que lo veo que está conversando. Atiéndame, por favor. No, profesor, se estoy escuchando. Ok, muy bien. Entonces, mira, mis niños, entonces, donde ocurre el epicentro, entonces ahí va a ser el movimiento más fuerte. Ahí sí, justamente, digamos, ¿no? La reacción, ¿no es cierto?, de la Tierra, la fuerza, ahí donde justamente va a ser, digamos, un poco desastroso. Conforme va avanzando, pues, ¿no? La onda, el movimiento va llegando. En algunas zonas, lugares, va a llegar ya un poco lento, pues. ¿Entiendes? Conforme va avanzando, va a llegar un poco más lento y bueno, que justamente los que están más cerca también van a sentir, pues. El ritmo también se sintió el movimiento, pero digamos que no fue, digamos, destructivo, pues. Lo ocurrió, por ejemplo, ¿no? En la selva, que ocurrió en este año, pues. Entonces, en enero, ¿entiendes? Entonces, ya estos sismos son los movimientos o las perturbaciones de la corteza continental, ¿entiendes? Debido a la acción de las fuerzas, ¿qué? De las fuerzas endógenas o las placas tectónicas, ¿no es cierto? Que te comenté que van a hacer que haya levantamientos y como que tengan ahí hundimientos, ¿entiendes? Va a haber también comprensiones, fracturas de la tierra, van a fracturar, ¿no? Y pequeños plegamientos, ¿no? Pequeños plegamientos y los sismos que ocurren, ¿no? La fuerza que hay, ¿entiendes? Cuando, por ejemplo, hablamos de orogénesis, niños, hablamos, pues, un conjunto también, un conjunto de movimientos, ¿no es cierto? Conjunto de un movimiento donde justamente, debido a la manifestación de quién, de las fuerzas, de la acción de la geodinámica interna. ¿Y qué decíamos que es la geodinámica? ¿Qué cosa es? Es la fuerza, la acción, ¿no es cierto?, que hay justamente, ¿no?, en la corteza terrestre. Entonces, orogénesis es un conjunto de movimientos de las manifestaciones de ¿quién? De la geodinámica interna. La orogénesis, ¿qué cosa es lo que va a ocasionar? Ocasiona los plegamientos, ¿ya? Los plegamientos o las fallas que puedas encontrar, que podamos ver, por ejemplo, en la corteza. ¿Entiendes? ¿Qué es el plegamiento, por ejemplo? Los plegamientos, justamente, es el pequeño flexionamiento, ¿no?, que se flexiona, ¿no es cierto?, ¿dónde? En la corteza terrestre. ¿Debido a qué? Debido a la fuerza de la acción de las fuerzas internas. Debido a la gran cantidad de fuerzas que justamente, ¿no?, a la comprensión en esas partes laterales. Entonces, ahí justamente, ¿no?, se originan. ¿Por qué? Con el impacto, niños, ¿de quién? De las placas tectónicas, pues. ¿Entiendes? Porque las placas están en movimiento, pero cuando ya vienen, cuando chocan y sobresalen, ahí es donde justamente se el movimiento un poco más fuerte, digamos, ¿no? Entonces, al impacto de quién, chiquito, de las placas tectónicas. Entonces, dice que los plegamientos, en todo momento, chiquitos, dice que se pueden, dice, observar, dice, algunas partes elevadas. Por ejemplo, como las anticiclinales, por ejemplo, hay unas partes hundidas, o hay también partes deprimidas, ¿no es cierto? Que justamente son denominadas las sinclinales, ¿no? ¿Y qué más lo dice, por ejemplo? Dice que los plegamientos, ¿ya?, van a ocurrir, estos se van a dar, se originan generalmente, ¿no?, chiquitos, en las regiones, por ejemplo, de rocas sedimentarias, ¿entiendes? ¿Sí? Pueden formar, por ejemplo, se pueden formar lo que tú vemos, por cierto, las montañas, ¿no?, las grandes depresiones, como por ejemplo los valles, ¿no? Los valles interandinos, por ejemplo. El plegamiento andino y, por ejemplo, el plegamiento alpino que te estoy mostrando, por ejemplo, ¿no?, chiquitos, ahí en la imagen que tú puedes observar, ¿ya? ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice la segunda diapositiva. Muy bien. Acá, por ejemplo, niños, acá estamos viendo, por ejemplo, la sinclinal y la anticlinal, los plegamientos, las fallas que pueden ver o que se pueden presentar, ¿cierto?, en la corteza continental. ¿Ya? No te olvides, digo. Una falla, por ejemplo, mira, una falla es, dice, una ruptura, ¿ya? Una ruptura o un desplazamiento. ¿De quién? De la
corteza terrestre. ¿Debido a quién, chiquitos? Debido a la acción de quién? De las fuerzas, ¿no? Debido a la acción o a las fuerzas o tensiones que actúan sobre esta, o sea, sobre la corteza. ¿Mm? ¿Qué más nos dice? Que justamente que es una falla o un bloque que justamente a estas fallas, a estos bloques, se le van a decir los hosts. ¿Ya? A las fallas de un bloque elevado se le dicen los hosts, ¿cierto? Los hosts. Mientras que a un bloque deprimido, ¿no es cierto? Se le llama, por ejemplo, el grave. ¿Ya? El grave. Muy bien. Los hosts, ¿qué cosa? Los hosts van a dar origen aquí, chiquitos, a las mesetas. ¿Ya? A las mesetas altoandinas, ¿no? A las pequeñas elevaciones, ¿no? A las pequeñas elevaciones que se encuentran, por ejemplo, ¿no? en las partes altoandinas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice acá, un hor, origen mesetas, en bloques, ejemplo, la meseta del Collao, pues, la que está acá en Puno, por ejemplo. ¿No? ¿Qué más? Por ejemplo, dice, y el Anahuac, que justamente está acá, ¿no? Siempre en México, pues, otra de las mesetas. Y los gravéis, que justamente dan origen a qué, chiquitos, ¿a quién? A los bosques, ¿no es cierto? A los bloques de hendidura, por ejemplo, ¿ya? Que a ellos se van a llamar, por ejemplo, los ricos, los valles. Y estas depresiones se llenan de qué? Se van a llenar de agua, ¿entiendes? Estos se llenan de agua y son pues, justamente, ¿no? Esos, los lagos, chiquitos. Por ejemplo, el lago de Titicaca, pues, es más grande que tiene más gente. Mira, increíble, ¿no? Es como la naturaleza. Que a una altura de 3.000, porque este departamento de Puno pues está en 2.500 por lo menos de altura, ¿no? 3.000 metros, y que en esa altura, imagínate, su relieve, hay partes bajas y partes altas, ¿entiendes? Y que a una altura de 3.000 metros se puede encontrar, imagínate, un lago. Mira cómo es la naturaleza. ¿Mm? Se puede formar un enorme lago. Este lago es el lago más grande, digamos, del mundo, ¿no? Porque ese lago se va a compartir con el país vecino de Bolivia, chiquitos. Debido a que justamente debido a las fuerzas, ¿no? Debido a las fuerzas internas o externas. Fuerzas internas, ¿cierto? Que se encuentran, ¿cierto? Debajo de la. ¿Entiendes? Muy bien, entonces dice, llenan de agua y dan a los lagos tectónicos, por ejemplo, los de Titicaca, el Perú y el Maracaibo. También hay un lago, también en Maracaibo, chiquitos. ¿Entiendes? Muy bien, después mis niñitos, después mis chiquitos, después de ver, ¿no es cierto?, las pequeñas fallas, ¿no es cierto?, las rupturas, los plegamientos, ¿sí? Vamos a ver pues, justamente, ¿no?, el vulcanismo también, pues. Porque hay una, como te comentaba, pues, en un momento, ¿no? Esa fuerza, esa concentración de energía, eso hace que justamente también en un momento el nivel, ¿no? Y en algún momento, por ejemplo, estos volcanes que están acá, por ejemplo, en Arequipa, en el Pan del Misti, Salamanca, por ejemplo, estos volcanes todo el tiempo están como una chimenea, por cierto, están ahí desfogando, ahí ¿no? Desde pequeña, sale como un vaporcito, como humo, todo el tiempo están ahí, ellos saliendo, desfogando. Pero cuando hay una concentración, mis niños, por ejemplo, ¿no? ya de energía, ¿cierto? Ya ellos empiezan a salir con fuerza. Ya no es como una chimenea, ya es como digamos, una fuerza, donde empieza a salir, por ejemplo, unas esquirlas, ¿no? Unas esquirlas, o sea, esas piedritas, ya que son de rocas, que se desintegran con la temperatura y salen pues, están disparados con fuerza, ¿no? Y empiezan a emanar también, por ejemplo, un líquido, así como una lavaza, así cuando, por ejemplo, uno lava, ¿no? Y introducen ahí la ropa en la lavadora y uno está ahí agitando, entonces forma como una espuma, ¿entiendes? Entonces igual también así el volcán empieza pues, ¿no? De la concentración del magmático, ¿cierto? Se concentra eso, toda esa cantidad de energía que está en el suelo y empieza a salir pues, sale con fuerza y va a salir justamente, como te comenté, esas esquirlas, ¿no? De las piedras disgregadas, digamos, con la fuerza y también una lavaza, la lava, empieza así a salir con fuerza. ¿Entiendes? ¿Qué cantidad? Una gran cantidad, es increíble. Como que si alguien hubiese echado ahí, ¿no es cierto?, el litro de agua, para que sean calientes, ¿entiendes? Entonces, cuando ocurre esto,
Entonces, mira, imagínate, sale con fuerza y contamina el medio ambiente. Y esas zonas, por ejemplo, ahí en estos, ahí no pueden, no hay, digamos, población por ahí cercana, pues, ¿no? Porque es un poquito complicado, porque eso cuando llega a salir con fuerza, puede estar villas, ¿eh? Saliendo esa lava, puede estar saliendo. Entonces eso va a ir, por lo cierto, va saliendo y por supuesto que a la tierra puede estar por ahí, ¿no? No sé si fue este año, que también, por ejemplo, no sé si fue por España, no recuerdo, que imagínate ese volcán también salió, erupcionó, y qué cantidad de lava salió, imagínate, y que ya esa lava estaba llegando hasta la parte del mar de ese sitio, de ese país. Increíble como una naturaleza. Entonces, el vulcanismo, ¿qué cosa dice? Es el proceso en el cual dice que a través se van a producir, ¿qué se van a producir? Como te comenté hace un momento, los desplazamientos, ¿cierto? De la cantidad de energía que se encuentra, ¿no? Del desplazamiento de qué? Del magma, desde el interior, desde el fondo que se encuentra, ¿no es cierto?, en la corteza o en la superficie. Luego va a salir con una fisura, pues, ¿no? En forma de un cráter, ¿no? Que es del volcán. Entonces, hay volcanes que pueden ser volcanes, como te digo, que pueden estar muy, digamos, en un momento pueden estar así erupcionando así lentamente, y como que otros, como te comenté, un volcán que está pues en una constante y emana una gran cantidad de miles, una gran cantidad de qué chiquitos. Te dije de qué, de energía, pues, ¿cierto? Del lava. Por ejemplo, acá dice un volcán, un vulcanismo intrusivo, por ejemplo, intrusivo, ¿ya? ¿Qué cosa es? Es la consolidación de la gran cantidad de energía del magma, ¿cierto? En la cual estos se van a rellenar, pues. Mira, como he dicho acá, ¿cierto? Aquí está la cámara, por ejemplo, está la cámara magmática. Toda esta parte es la cámara magmática, ¿entiendes? Y por acá, no sé si tú ves por acá, mira, por acá ves tú, por ahí justamente van saliendo esa cantidad, va haciéndose de fuego, ¿no? Y al final, por acá que tú ves algo pequeñito, aquí, este es el volcán, ¿no es cierto? Y los volcanes, por ejemplo, tienen digamos, una forma, en la parte no, ya de la Tierra, tienen como una forma de un cono, chiquito, un cono, ¿ah? Y tienen, por ejemplo, mira, en la parte de en medio tienen como, ahí está el cráter, ¿no? Por ahí está el desfogue, ¿ves? Por ejemplo, ahí estaba saliendo, por ejemplo, mira, un humo así, digamos, tranquilo, pues, no está tan agresivo que digamos. Entonces, cuando hablamos de un vulcanismo intrusivo es la consolidación, ¿no es cierto? La concentración del magma que se encuentra interno, donde van a rellenar todas esas cavidades y fisuras, lo van a llenar, ¿no es cierto? Y van a formar cosas, van a formar los batólitos, ¿eh? Los batólitos. ¿Qué son los batólitos? Son la concentración o las grandes masas de qué chiquito, del magma solidificado, dice ya, están a solidificar, ¿no es cierto? Que están estos, el magma, por ejemplo, están estos batólitos, están donde chiquitos, están, por ejemplo, bajo los sistemas montañosos, por ejemplo. ¿Ah? Por ejemplo, dice el batólito costanero que está a unos 1200, ¿cierto? Que está entre La Libertad, Trujillo y el departamento de Arequipa, pues, puesto que ahí hay este volcán, ¿no? Y los lacólitos, mis niños, también es un magma consolidado, ¿no? En forma, por ejemplo, de un hongo, de un honguito, ¿no? En la cual se van a levantar, por ejemplo, unas capas superiores, o el magma está como una cúpula, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, acá tú ves por ejemplo, ¿no? En el cerro, por ejemplo, San Cristóbal del Líbano, por ejemplo. Es un lacólito, ¿ya? Es un lacólito, ¿por qué? Porque justamente aquí, como tú ves, de qué manera está formado, por ejemplo, el cerro de San Cristóbal. No sé si quién ha ido a este cerro, quién ha subido, ¿entiendes? Una pequeña elevación, ¿no es cierto? Debido a las fuerzas internas, ¿ya? Fuerzas internas, debido a cierta concentración del magma. Entonces, por ejemplo, al cerro de San Cristóbal, por ejemplo, le vamos a llamar, por ejemplo, un lacólico, ¿no? Un lacólico. ¿Por qué? Porque es un magma que se ha consolidado, ¿no es cierto? Que tiene la forma de un hongo, pues, en la cual se han levantado por las capas superiores. Pues tenemos, por ejemplo, los diques, ¿no? Hay, por ejemplo, los diques, las vetas o los pinones, donde justamente también son consolidaciones. Se van a consolidar una gran cantidad de chiquitos de magma, ¿no es cierto? Y se van a formar, ¿qué cosa? Se forman unas grietas.
¿no? Unas grietas o muros donde en la litosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, el gran dique de impacto, ¿no? Bien, y pues tenemos, por ejemplo, el manto de lava o los sills, que son también consolidaciones de la gran concentración del magma que están en forma horizontal, ¿no? Por ejemplo, dice, están ahí, por ejemplo, las rocas que están encajonadas, bien chiquitos. Entonces, de esa manera estamos explicando, chiquitos, las fuerzas endógenas, ¿no? O la geodinámica interna, que se refiere, ¿no? A las fuerzas de la Tierra, a la acción, ¿cierto? La concentración que justamente tiene la energía. ¿Sí? Jesús sacerdote le estaba levantando la mano. ¿Qué pasa, Jesús? ¿Jesús? Bueno. A ver, niños, ¿hasta aquí me has podido entender? Para poder, aquí me has entendido, has podido entender sobre el, el tema de la geodinámica interna o la geodinámica. A ver. Bueno, ¿Sí? ¿Jesús? ¿Algo me quiere decir Jesús? ¿puedo ir al baño? Jesús, hay que sentarnos ya y ir a la clase, Periquito, ya no está a cada momento, pues ir al baño. Vaya rápido. No interrumpa la clase, mi niño. Muy bien. A ver. ¿Preguntas, chiquitos? ¿Alguna pregunta que tengo que hacerlo? O si no, para poder hacer unas preguntas hasta dónde hemos llegado, porque tenemos hasta las horas, hasta las 9:20, chiquitos. ¿Sí? Sí, profe. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, a ver, mis niños, ¿alguna pregunta? A ver, Dana. Profesor, entonces esos volcanes en cualquier momento pueden explotar. Sí, eso obviamente, los volcanes, Dana, te comento que los volcanes todo el tiempo ellos están en una, digamos, en una erupción, ¿ya? Pero hay un momento que te comento, te digo que, por ejemplo, los volcanes están algo tranquilos, digamos. O sea, tiene un desfogue, como una chimenea que está saliendo como un vapor, como un gasecito, que está pues algo, digamos, está tranquilo. ¿Por qué? Porque ha liberado solamente, ¿no?, la energía, la concentración de energía que hay. ¿Entiendes? Pero cuando ya, por ejemplo, cuando ya está un poco, digamos, un poco ya se ha cargado de energía, entonces ya va a ser así, mira, ¿ya? Así se va a conformar. ¿Entiendes? Mira la cantidad mira de la profundidad de la Tierra que puede haber, la concentración del magma, de la desintegración, ¿no?, de toda esa roca que está, puedes, puedes, uno puede hacerse la idea más de la temperatura que se encuentra por acá, por ejemplo, en el núcleo, ¿no es cierto?, 6.000 grados de temperatura, ¿no? Toda esta parte, todas estas rocas que están ahí, ese magma se va desintegrando. Profesor, Sí, Mario. ¿qué pasaría si un volcán da erupción en el agua? A ver, muy poco, bueno, se ha visto que justamente un volcán puede, pues, no erupcionar, ¿no? Hay volcanes submarinos. Claro, hay volcanes, claro, así como por ejemplo, así como se puede percibir el hombre, lo podemos ver, en un momento también pueden ocurrir esto, ¿no es cierto? Son desfogues, ¿no?, de la misma tierra, ¿cierto? Del mismo, digamos, misma fuerza. Estas fuerzas internas pueden ocurrir, ¿no es cierto?, ahí dentro del agua, dentro del mar, pero que pasa, pues a veces están un poco más distanciados y más profundos. Y no, claro, con la misma agua puede hacer que ahí justamente no se vaya desintegrando, pues, ¿entiendes? Pero en este caso, por ejemplo, no en un volcán, por ejemplo, ¿no?, que están, por ejemplo, no acá en Arequipa, parte de la Libertad, por ejemplo, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, sí tú lo puedes percibir, ¿no? Entonces sí, pues, sí emana una gran cantidad, ¿no es cierto?, de una lava, esquirlas, ¿no? Con la misma concentración, pues, que puede haber dentro de las capas internas y profundas, ¿no?, de la Tierra. ¿Eh? Una pregunta que tienen que hacer los macalobús, sino para ver si toman hacerles preguntas y luego, pues, continuar con nuestra clase. A ver, yo creo que de aquí se va cortando, chiquitos. Tiempo, ¿no? Se va a cortar y nuevamente ingresamos al mismo link, niños, ¿no? ¿Ya? El mismo link ustedes lo ingresamos, pues, ¿no? Vamos a esperar que ya pues un poquito nos queda un minuto para poder nuevamente regresar porque tenemos hasta las 9:20, ¿no, chiquitos? Sí. Tenemos hasta Sí.
Entonces, vamos a ver qué tanto pues has podido entender, a comprender la clase del día de hoy, mis chicos. A ver, sí, Mario, te escucho. ¿Algo me quiere decir? No, ok, perfecto. ¿Algo ¿algo me quiere preguntar? O si no, para poder preguntarle, pues a ver. A ver, ¿a qué se refiere geodinámica? A ver, Macrocom. ¿Qué es geodinámica? A ver. A ver, chiquitos. A ver, ¿qué cosa es geodinámica? A ver, Macrocom. ¿Está apagado tu micro? Alexis, tu micro está apagado. Creo que estás hablando, pero está apagado tu micro. Creo que está más micro. Andrew, a ver, Andrew. A ver, un ratito, Mario, un ratito. ¿Qué saber geodinámica? Un ratito, Mario, ¿ya? A ver, escucha a Mario. Profesor, geo significa vida y dinámica es de la energía. Ya, claro. Cuando decimos geo, acuérdense que geo viene de tierra. Dinámica viene de dinamismo, de la fuerza, de la acción, del poder, ¿no es cierto? Que se puedan formar justamente los relieves. ¿A chiquitos? De ahí justamente, ¿no? Se van a salir justamente las fuerzas internas y las fuerzas externas de la tierra, chiquitos. Chicos, se va a cortar y ingresen al mismo link, por favor, ¿ya? Vamos a concluir nuestra primera hora y continuamos en la segunda, chiquitos, ¿ya? Continúen ahí en el mismo link.